Bueno. Graciela. ¿Empezamos? Sí. Bueno, buenas tardes para todos. Tenemos hoy el gran placer de contar como disertante con el doctor Alejandro Pastori. Él es doctor en Derecho Internacional Público de la Universidad de Valencia, España, y doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Montevideo, Uruguay. Obtuvo su maestría en Derecho Internacional Público y Organismos Internacionales de la Universidad París Panthéon-Sorbonne de Francia, París. Ha sido beneficiado también con la prestigiosa beca Fulbright durante un año lectivo en el American University de Washington, D.C., y de la beca Pro Paz de Rotary para participar en su diploma sobre paz y solución de conflictos de la Universidad de Tailandia. Se desempeña actualmente como profesor titular de Derecho Internacional Público de la UDELAR y es director del Comité de Derecho Internacional Público del Consejo Uruguayo para las Relaciones Internacionales. Ha publicado 3 libros y 61 artículos sobre los temas de su especialidad. Fuera del marco académico, ha sido asesor en el Parlamento Uruguayo en temas de derecho internacional, asesor jurídico de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, y asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay, además de consultor del BID, consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay. También ha sido observador electoral de la ONU y de la OEA para Haití y El Salvador. Realmente es un privilegio para nosotros poder contar hoy con su prestigiosa presencia aquí. Como siempre, oiremos la disertación y luego abriremos a las preguntas y a los comentarios que todos quieran hacer. Les agradecemos a todos cerrar el micrófono, así no se oyen los ruidos ambientales y podemos seguir con mayor atención la conferencia del doctor Pastori. Muchas gracias. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias por la presentación. La idea era que yo presentara un poquito en general y con alguna especificidad el tema de los conflictos actualmente existentes en el mundo, dejando de lado la pandemia, para no hablar de ese conflicto sanitario, y que luego se abriera el espacio para las preguntas, luego de un poquitito ese panorama general de cuáles son los conflictos y cuáles son, además, los métodos que la sociedad internacional tiene a su alcance para intentar solucionarlos, si es que los tiene y si es que tienen solución. Pero cada uno de ellos van a ver que son muy distintos y que cada uno tiene potencialmente una solución distinta. Así que si les parece, bueno, empecemos a ver un poco la noción de conflicto internacional, ¿verdad? Porque la noción de conflicto internacional no es tan simple de definir, porque existen no solo distintos tipos de conflictos internacionales, sino que algunos de ellos parecen no ser internacionales, porque se están desarrollando dentro de una sola nación, pero comprometen o involucran a otros países dentro de ese conflicto que en realidad es nacional en su esencia. A estos también los vamos a considerar como internacionales, porque allí convergen muchos otros intereses de otros actores de otros países. Así que, dicho esto, la única otra precisión previa que les quiero hacer es que no vamos a ir a las causas específicas que motivan los distintos tipos de conflictos. Son de tan diversa naturaleza que ustedes mismos ya sabrán y se van a dar cuenta cuáles pueden ser. Son muy diversas, ¿verdad? Y dan origen cada una a distinto tipo de conflicto. Y los vamos a ver en la medida en que los desarrollamos, saltan a la vista cuáles son las causas que derivan en un conflicto internacional. Los más evidentes y los que tienen una solución teóricamente establecida en el derecho internacional, en el marco de las Naciones Unidas, son los conflictos armados, los conflictos que ya han llevado a un enfrentamiento entre dos naciones. Esos conflictos son, paradójicamente, hoy en día, en realidad, la menor cantidad en número y en consecuencias de muertes que los otros que mencionamos anteriormente.
El primero de los motivos por el cual esto sucede es porque la guerra, desde que se aprobaron las Naciones Unidas, se crearon las Naciones Unidas y se adoptó como norma en la Carta la prohibición del uso de la fuerza, las guerras son ilegales. Entonces hay conflictos, hay muertos, pero los países difícilmente entre uno y otro se declaren la guerra, porque eso es ponerlos en una situación de ilegalidad. Entonces habrá acciones bélicas, habrá enfrentamientos, pero no va a haber oficialmente una guerra entre los países. Entonces ya no es como antes, en donde podemos hablar de guerras, ahora tenemos que hablar de los conflictos en determinados lugares, tal como se establecen, aún en el caso de que sean armados. Pero si ustedes repasan un poquitito el panorama más o menos reciente, sin ir muy lejos, porque si no sería un raconto histórico, las Naciones Unidas se crearon en el 45, pero quedémonos en este siglo XXI y en los últimos años, entre dos países hay pocos conflictos. Recientemente hubo uno entre el Nagorno-Karabaj, entre Armenia, y un conflicto justamente por ese enclave, y es poco frecuente y duró bastante poco, que dos países se consideren entre ellos en un estado bélico. Normalmente los conflictos suceden por fuera de ese enfrentamiento entre dos países, los conflictos armados. Esta es una primera categoría de conflicto, conflictos armados entre dos países. Ahora, existen muchos otros tipos de conflictos y los vamos a ir enumerando. Tenemos conflictos que llevan a consecuencias graves por aspectos políticos, estratégicos, es decir, porque quizás dentro de un determinado territorio existe un régimen de gobierno que no es afín a los intereses de otros grupos políticos, de otros estados, y vamos a tratar de poder ejemplificar estas situaciones con algún caso. Es muy conocido el tema del conflicto político electoral, por ejemplo, ¿verdad? El no reconocimiento de elecciones. Hoy en día que el tema de la legitimidad democrática está tan en boga, como no lo estaba en unos años antes, y que cada gobierno busca legitimar su presencia en el poder a través de elecciones, sean estas elecciones como hayan sido, muchas veces está el recurso a declarar por la oposición la queja de que la elección no fue correcta, fue fraudulenta, y se genera un conflicto. El conflicto a veces genera muertos, genera manifestaciones internas, es un conflicto interno. Tenemos en nuestro continente muchos ejemplos de eso. Tenemos el caso de Bolivia, tenemos el caso de Venezuela, hemos tenido casos en Centroamérica, y tenemos casos incluso en lugares tan remotos como que ustedes ni siquiera lo sospecharán porque nunca llegan noticias de esos lugares, en que ha habido elecciones en Siria, aunque les parezca mentira. Pero ya volveremos a Siria porque es otro conflicto que tiene otras características. Pero los conflictos político-electorales surgen en muchos casos, motivo por el cual muchas veces cuando ya se siente que puede existir la presunción de que existe un conflicto para el reconocimiento electoral, se llama ¿a qué? A observadores electorales internacionales, que se supone que son imparciales, de la OEA o de las Naciones Unidas. En nuestro continente podría participar la OEA, porque es la Organización de Estados Americanos, y envían gente a supervisar el proceso electoral, cosa que se hace de manera específica. Les comento porque justamente como mencionó esa experiencia mía, yo participé de esas observaciones electorales, y lo que hace el observador electoral es ir a los circuitos electorales, quedarse todo el día allí si hay muchos circuitos, o repartirse y visitar muchos circuitos, no decir absolutamente nada y tomar nota de cómo se desarrolla la elección. Todos esos informes al final del día son juntados en la oficina central de la misión de observación y se hace un balance a ver si fue regularmente realizado el proceso electoral. Imagínense en la experiencia en Haití, en la que yo tuve la oportunidad de participar, en qué contexto se realizaron esas elecciones, ¿verdad? De cualquier manera, en ese momento no hubo ningún conflicto en el momento de la elección, el día electoral, pero su presidente tampoco duró mucho tiempo, lo cual es una característica también de ese país. Pero bueno, la legitimidad democrática, para intentar que no genere un conflicto la elección,
basada en esa legitimidad democrática, muchas veces se apoya en las misiones de observación electoral. Y los países la reclaman cuando sospechan de que pueda haber ese conflicto. Así que tengan en cuenta que en realidad hay una solución a los problemas de conflictos cuando los mismos tienen que ver con el desarrollo, buen desarrollo de elecciones. No siempre se logra, pese a que haya una misión electoral, que haya un consenso sobre el resultado, ¿verdad? Y muchas veces del resultado aparece un conflicto posterior. Bueno, si ves por ejemplos, como les decía, la situación en Venezuela en este momento es un problema de legitimidad justamente política que deriva de la ausencia de reconocimiento por parte de una cantidad de países y de la parte de la sociedad venezolana de la última elección en la cual fue electo el señor Maduro. Entonces, si no hay reconocimiento de la legitimidad de esa elección en la que no participó la oposición, salvo un candidato que en realidad fue un escindido para que participara alguien de la oposición y se le promovió a que participara, los principales candidatos de la oposición no participaron, entonces muchos entendieron que esa elección no representaba lo que debía representar una elección, es decir, el conjunto de las opciones políticas del país. A partir de allí ustedes ya saben lo que pasó en Venezuela. En ese conflicto se genera el nombramiento posterior al tiempo de una corriente que apoya al presidente de la Asamblea General Venezolana, el señor Guaidó, que se autoproclama presidente del país, entendiendo que el otro es ilegítimo y haciendo una interpretación de la Constitución venezolana, en el sentido de que, dado que el otro no es una persona apta para ejercer la presidencia, es una interpretación un poco libre, yo me voy a permitir interpretar lo que interpretaron los demás, pero bueno, si uno lee el artículo, claramente el artículo está puesto para cuando el presidente se volvió loco o se volvió, no sé, parapléjico o tiene una incapacidad manifiesta, no para el caso de que una elección sea discutida. Pero bueno, basándose en ese artículo, Guaidó dijo el otro no puede ser presidente y como dice la Constitución venezolana, le corresponde al presidente de la Asamblea asumir la presidencia y por eso es el autoproclamado presidente Juan Guaidó. Y a partir de allí se derivaron todas las consecuencias que ustedes saben, de algunos países reconociendo al gobierno de Maduro y otros apoyando ya el mismo día siguiente de su autoproclamación al gobierno de Guaidó. Y allí tenemos entonces a Venezuela con dos presidentes, uno en realidad de hecho ejerciendo el poder y el otro es una figura un poquito más teórica, porque Guaidó no puede ejercer el poder realmente dentro del territorio venezolano porque le falta el requisito de la efectividad, que es un rasgo que exige el derecho internacional para poder justificar la calidad de presidente de un territorio, ¿verdad? No puede ejercer efectivamente el poder. Así que ahí tenemos un muy buen ejemplo de un conflicto derivado de una situación política interna. Pero tenemos otros conflictos de otra naturaleza. De estos son muchos. No quiero entrar en todo porque les podría mencionar muchos en el continente africano que existen, vinculados con siempre reclamos electorales, de fraude electoral. Y bueno, como ya tenemos en nuestro continente algunos, mejor nos quedamos con los que son más cercanos. Pero bueno, tenemos otro tipo de conflictos que no solamente acarrean directamente determinadas muertes, porque las manifestaciones que hay a raíz de esos conflictos llevan a enfrentamientos que llevan a muertes, que son conflictos de naturaleza comercial. No nos olvidemos que estos son muy importantes en el mundo y que yo, por eso les digo, directamente no acarrean muertes, indirectamente pueden acarrear muchas consecuencias. Conflictos comerciales. Ustedes todos han seguramente oído hablar de los conflictos comerciales que existen entre distintas regiones y zonas de influencia del mundo. Por ejemplo, entre China y Estados Unidos, últimamente eso es muy notorio. Y la posición más reciente de China es una posición mucho más confrontativa que la que tenía anteriormente respecto a sus conflictos comerciales en materia de política exterior, con Estados Unidos, con la Unión Europea, con Australia, y también con sus propios vecinos del Mar de la China, ¿verdad? Para ponerles un ejemplo,
porque el de Estados Unidos me imagino que todos lo han escuchado. China tiene un conflicto muy grande con todos aquellos otros ribereños del mar de la China, como por ejemplo Filipinas, ¿verdad? Se ubican geográficamente donde está el mar del sur de la China, porque China pretende que todas las aguas de ese mar sean chinas, prácticamente hasta las costas de sus países vecinos que rodean y conforman el mar de la China. Incluso ha hecho islas artificiales cerca de las costas de los otros para poder tirar allí el trazado de las líneas de base, que son los trazados a partir de los cuales se cuentan los mares territoriales y demás zonas económicas exclusivas de los países. Y ha habido, como consecuencia de eso, un arbitraje internacional entre Filipinas y China, en el cual China se ha negado a participar. Generalmente los países más poderosos se niegan a ir a las instancias jurídicas porque tienen miedo de perder y de luego ser incumplidores. Prefieren ejercer el poder. Entonces, Filipinas sí promovió el arbitraje contra China. O sea, ese es un conflicto comercial muy notorio entre grandes potencias. No es el único. Rusia está en permanente conflicto también con Estados Unidos por otros aspectos que son zonas de influencia dentro de Medio Oriente. Por ejemplo, en Siria, ustedes bien saben que Rusia apoya un bando y Estados Unidos y aliados europeos apoyan al otro bando. Y como es así en Siria, lo es también en otros lugares, como puede ser en Yemen o en Irán. Pero también la Unión Europea está enfrentada con Rusia, pese a que la política internacional, como ustedes saben, es muy curiosa. Pueden estar enfrentados en una cosa, pero ser a la vez muy socios cooperativos en otra. Entonces la Unión Europea y Rusia tienen esa relación dual, están muy enfrentados desde el problema de Crimea en Ucrania, que ahora se los voy a recordar, pero son muy socios en materia de petróleo, tanto que siguen construyendo gasoductos para proveer de petróleo ruso a Europa, ¿verdad? Así que allí están muy, muy de acuerdo porque les sirve a los dos, a uno vender y al otro comprar. Pero el problema con Ucrania, que no sé si ustedes lo recordarán, enfrentó a Rusia con casi toda la comunidad internacional, en particular también con la Unión Europea y con los Estados Unidos. Esto es un conflicto que ya superó el tema comercial, porque en realidad ya entra en otra categoría distinta que enseguida veremos, que fue un conflicto territorial. Así que se los voy a mencionar enseguida después, porque Crimea, como ustedes saben, Rusia terminó quedándose con ella y sacándosela a Ucrania. Otro conflicto comercial, para agotar este tema, más cercano a nosotros, son los que nosotros hemos tenido incluso con empresas, porque no solo con estados, sino con empresas multinacionales. Nosotros tuvimos el conflicto comercial con Philip Morris, para hablar de un conflicto comercial, y de hecho el conflicto por la construcción de las pasteras en el río Uruguay es un conflicto de doble naturaleza, es un conflicto tanto comercial, porque allí hay un interés comercial, como ambiental, porque la Argentina lo planteaba como un problema ambiental, ¿verdad? Aunque quizás detrás estuviera lo comercial. Ahora, los conflictos comerciales, a diferencia de los conflictos armados directos que tienen otro interés, no se van a solucionar normalmente por una intervención de las Naciones Unidas. Los conflictos comerciales tienen tendencia a solucionarse cuando son muy concretos en órganos jurídicos y jurisdicciones internacionales, sean arbitrales o permanentes, como la Corte Internacional de Justicia. Así que nosotros por eso solucionamos. ¿Se acuerdan de Philip Morris? Philip Morris, Uruguay contra Philip Morris. En realidad era Philip Morris contra Uruguay, que nos demandaba porque decía que el Uruguay había violado el tratado bilateral de inversiones que teníamos Uruguay con Suiza. Philip Morris tiene una filial en Suiza, y aprovechó de ese acuerdo bilateral de inversiones para decir que Uruguay estaba menoscabando la inversión de Philip Morris en el Uruguay, porque había adoptado dos normas, se los comento por si no lo conocen, pero es interesante. Uruguay había violado la norma de una que se conocía como la posibilidad de tener varias
varias formas de distribuir el cigarrillo, y Uruguay le limitó a una sola, lo que se llama el single undertaking, es decir, solo puedo elegir Marlboro rojo, por decirles lo que eligió. No podía tener Marlboro Light, Marlboro Silver, Marlboro Mint, o cualquier otra especificidad. Le obligó a elegir una sola marca. Y también le agrandó el pictograma de que dice que fumar es malo para la salud obligatoriamente al 80% de la cajilla. Y decía que eso no estaba dentro de las condiciones iniciales de la inversión. Bueno, como ustedes saben, finalmente el caso le dio la razón al Uruguay, lo cual para todos los que no fumamos nos alegramos mucho, porque si no se lo hubiera hecho y no le hubiera dado la razón al Uruguay, con seguridad hubiera servido además para varios otros juicios que tenía Philip Morris en ese momento en contra, mejor dicho, ellos promoviéndolos por medidas en contra de ellos adoptadas en otros países tan poderosos como por ejemplo Togo en África. Se imagina que el Producto Bruto de Togo debe ser inferior al de Philip Morris. Pero bueno, aunque no lo crean, ese caso comercial de Philip Morris, que se plantea en una jurisdicción arbitral que está en Estados Unidos, ¿no? Se llama el CIADI, contó con el apoyo para Philip Morris de algunos países. Porque Philip Morris, como está previsto en el CIADI, puede llamar a declarar a terceros a su favor, ¿verdad? Como si fuera un juicio común y silvestre. Y llamó a varios países productores de tabaco. Así que los productores de tabaco estaban a favor de Philip Morris. Así que, ya que estamos en un tema medio de salud también, vean cómo el dinero a veces pasa por encima de la salud. Es decir, tanto Cuba, y no recuerdo qué otro productor de tabaco muy importante, se alinearon con Philip Morris para dar testimonio a favor de lo que significaría una violación, por otro lado, de la Organización Mundial del Comercio, a la libertad de comerciar tabaco para ellos. Porque dicen, si me están restringiendo a las empresas tabacaleras, yo no puedo vender mi tabaco. Así que así funciona un poco el juego de intereses internacionales en materia comercial. Así que conflictos comerciales, por supuesto, por centenas, solo les menciono algunos que guardan relación con nuestro país y que han sido relevantes para nosotros al menos, ¿verdad? Bueno, por supuesto, tenemos otros conflictos de naturaleza étnica. Aquí nos vamos a ir más lejos del Uruguay, que no los tenemos, pero los hay en nuestro continente y los hay mucho más marcadamente en África y en Medio Oriente, quizás en algunas partes de Europa, especialmente en los Balcanes. Basta recordar, como todos ustedes lo harán, el caso de Kosovo. ¿Se acuerdan de cuando Yugoslavia se disolvió? Yugoslavia se disolvió y volvieron a recrearse los países que antes de la Primera Guerra Mundial existían, como Serbia, o Croacia, Eslovenia, y bueno, Kosovo quedó dentro de Serbia. En aquel momento además era Serbia y Montenegro, que todavía cuando empezaron estando juntos, después Montenegro se separó. Pero en Kosovo había aparentemente una represión de carácter étnico, y esa es una discriminación, es una causa muy frecuente de conflictos, es la discriminación dentro de un territorio de un pueblo que está dentro de un país que está dominado por otro pueblo. Sobre esto vamos a tener ahora muchos ejemplos. Si a un pueblo que es minoría dentro del territorio de un Estado no se le dan los mismos derechos que a la mayoría, ese pueblo discriminado sufre de una discriminación por razones étnicas y muchas veces existe violencia, existe conflicto y se llega a extremos donde esa etnia directamente no puede participar ni en actividades políticas, no puede quizás ni asistir a los mismos centros educativos, no puede, y aquí se nos amplía el tema, no puede practicar su religión, no puede utilizar su idioma. Entonces ya no es solo la etnia, sino que se deriva una cantidad de otros aspectos culturales propios de la etnia que generan otros conflictos, ¿verdad? De naturaleza religiosa o cultural. En el caso de Kosovo, bueno, su población era mayoritariamente de origen albanés, ¿verdad? Ahí la frontera de Albania está muy cerca, y no eran como el resto de los serbios, que son eslavos, ¿verdad? Y que contaban
en ese conflicto interno, en realidad, entre la intención de los kosovares de independizarse de Serbia y de los serbios de no dejarlos independizarse, contaban con el apoyo de otros países eslavos, como Rusia, por ejemplo, siempre un aliado histórico de Serbia. Y en aquel momento, en el momento en el cual finalmente Kosovo hoy en día es reconocido por una cantidad de países como un Estado independiente, y por otros no, pero por muchos sí. Por lo tanto ya no está bajo la misma jurisdicción serbia, pero sí el conflicto que se produjo tuvo muchas consecuencias. Quizás alguno de ustedes lo recuerde, porque hubo bombardeos de la OTAN. ¿Se acuerdan los bombardeos de la OTAN sobre Belgrado? Belgrado, la capital de Serbia, ¿verdad? Para que cesara la discriminación étnica en Kosovo. Se puso a favor de Kosovo, lo cual fue también muy polémico, porque ustedes conocen a la OTAN, ¿verdad? La Organización del Tratado del Atlántico Norte. La OTAN es una organización para la legítima defensa colectiva de Europa Occidental y Estados Unidos. Fue creada en la época de la Guerra Fría para contrarrestar lo que se llamaba el Pacto de Varsovia, que unía a los países comunistas del este de Europa y la Unión Soviética en aquel entonces. Pero la OTAN no tiene capacidad ni está estatutariamente dirigida a poder atacar. Eso no es legítima defensa. Tiene que haber un ataque inicial para que uno responda. Entonces la argumentación de la OTAN fue un poco bizarra desde el punto de vista jurídico, ¿verdad? Quien solo puede hacer eso son las Naciones Unidas, en una decisión del Consejo de Seguridad. Pero para que haya una decisión en el Consejo de Seguridad, como ustedes lo saben, se precisa el voto de los 5 miembros permanentes, porque por un fenómeno histórico, porque las Naciones Unidas se crearon después de la Segunda Guerra Mundial, los 5 ganadores más importantes de la Guerra Mundial se reservaron el derecho a veto, ¿no? Que son Estados Unidos, era la Unión Soviética en aquel momento, China, Francia y el Reino Unido. Si uno de ellos dice que no, la resolución no pasa. Como Rusia, en este caso ya era Rusia, no era más la Unión Soviética, decía que no a una intervención del Consejo de Seguridad armada para solucionar el tema en Serbia, entonces los aliados, digamos, buscaron la forma de la OTAN. Así que ahí hay mucho donde tejer, muchos temas jurídicos, porque hay veces que la razón no está solo de un lado, ¿no? En los conflictos hay veces que parece claro quién es el agresor y el infractor. En este caso parece claro que había discriminación étnica y que había matanza contra los kosovares, pero después los bombardeos contra Belgrado, ¿verdad? Es un poco como en la Segunda Guerra Mundial, si se me permite la licencia. Por supuesto que quien comienza la guerra es la Alemania nazi, y los bombardeos finales sobre Berlín y sobre la Alemania que hacen los aliados, no se habla mucho de ellos. Y de hecho, una sola vez al año se recuerda el crimen más grande que hubo de la historia en un instante, en un día, producido en un día, que fue el lanzamiento de las 2 bombas atómicas contra población civil en Japón por parte de Estados Unidos, ¿verdad? Y la verdad que jamás se juzgó a nadie en ningún tribunal por haber lanzado esas 2 bombas atómicas. A mi juicio incorrecto, máxime que se hizo luego de haber firmado la Carta de las Naciones Unidas que prohibía el uso de la fuerza. Pero bueno, si quieren lo dejamos para el debate posterior. Es decir, siempre los ganadores marcan mucho más la cancha que los perdedores, que siempre son juzgados, ¿verdad? A los ganadores, si cometieron atropellos, y es evidente que en una guerra tiene que haber atropellos de los 2 lados, siempre tienen algún tipo de beneficio adicional. En el caso de Serbia, entonces, la OTAN no procedió bien cuando atacó Belgrado. Hubo muchas muertes allí inútiles por parte también de los que estaban defendiendo la supuesta criminalidad de la acción de ese gobierno. No es la única vez, y ya que estamos en conflictos, les agrego ya otro más, en conflictos estratégicos étnicos y políticos, el de Libia. Ustedes recordarán que en Libia estaba Gaddafi. ¿Se acuerdan de Muammar Gaddafi, aquel personaje tan curioso y polémico, tan antiestadounidense en sus comienzos y luego paradójicamente aliado de Estados Unidos luego de la segunda invasión de Irak cuando cayó Saddam Hussein? Un buen día cayó en desgracia Gaddafi
Y entonces, aprovechándose de que había un grupo rebelde en Libia, Naciones Unidas adoptó, esta vez sí Naciones Unidas adoptó una resolución para separar a las fuerzas combatientes internas en Libia, las pro-Gaddafi y las anti-Gaddafi, y impedir que los pro-Gaddafi bombardearan a los anti-Gaddafi. Pero ¿quién ejecutó eso? Las propias Naciones Unidas se lo mandaron a ejecutar a la OTAN. ¿Y la OTAN cumplió con eso? No cumplió con eso. La OTAN virtualmente derrocó a Gaddafi. Y no solo lo derrocó, sino que lo mató directamente. Porque le bombardeó el convoy donde se escapaba Gaddafi y después lo mataron sus propios opositores cuando quedó al descubierto, que estaba huyendo, ¿verdad? Quiere decir que ahí hubo una mala acción de la comunidad internacional, que fue mucho más allá del mandato que le había dado las Naciones Unidas. ¿Quién carga con esa responsabilidad? Se preguntarán ustedes. Es una responsabilidad de las Naciones Unidas, pero vayan ustedes a demandar a las Naciones Unidas como organismo internacional. ¿Y quién lo demanda? ¿Libia? ¿Los partidarios de Gaddafi? ¿Los familiares de Gaddafi? Muy difícil. Así que el sistema de solución de este tipo de conflictos no es fácil. Y por cierto, no ha sido necesariamente bueno. Así que estamos en los conflictos étnicos. Y por eso nos centramos en este caso de Kosovo. Pero no es el único, así que le voy a mencionar algunos otros para no aburrir, solo se los menciono. Con componentes étnicos, o agreguémosle religiosos, porque a veces es la religión la que está metida dentro de la etnia, porque una etnia profesa una religión y otra profesa otra. Y están los dos en el mismo territorio. Entonces allí tenemos el caso, por ejemplo, de Yemen. Nadie habla de Yemen. Ustedes en la prensa no escuchan hablar virtualmente jamás de Yemen. Es la guerra civil probablemente más grande y más antigua que exista por lo menos en el siglo XXI. Digo por lo permanente que resulta y por las consecuencias en muertes, hambrunas, deterioro, y está enfrentando claramente a dos facciones que están respaldadas también claramente por dos apoyos externos. La facción que se encuentra en el oeste de Yemen y la del este de Yemen están enfrentadas por el gobierno, por el poder dentro del territorio, y porque detrás de eso existe un aspecto que es religioso. Unos son chiitas, ¿verdad? Islamistas, chiitas apoyados por Irán, y los otros no, ¿verdad? Otros es el gobierno pro... Perdón, hay un micrófono abierto, se cerró. Los otros están respaldados por Arabia Saudita, entonces, o Arabia Saudí, como dicen los españoles. Entonces, quienes respaldan a Arabia Saudita y el gobierno que estaba en poder anteriormente a que apareciera la facción Houthi, esos Houthis son los que son apoyados por los iraníes y que son sunitas, son Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y los Estados Unidos. Y en gran medida también Inglaterra y Francia, porque les venden armas. Y los otros son apoyados por Irán y por algunos otros países árabes, como Siria y Jordania. Bueno, en gran medida más bien por Irán. Así que allí tenemos un conflicto realmente muy importante desde hace muchos años, con intervención de otros actores también, porque no es tan simple como que hay solo dos actores. En esos países muchas veces hay más de dos actores. Está el Al-Qaeda arábico, que también hasta tiene un cierto territorio para sí dentro de Yemen. Hay otras facciones que complican el problema. Así que aquí hay un conflicto de naturaleza religiosa. Y hay, en el mundo ha habido desde épocas muy remotas conflictos religiosos, ¿verdad? Si nos vamos a la historia para atrás, están las guerras de religión entre católicos y protestantes, así que no es nuevo un conflicto en materia religiosa. Y en el mundo existen hoy todavía muchos conflictos por razones étnico-religiosas, muchas veces, como les digo, van juntas, y Yemen es otro buen ejemplo de lo mismo. Otro ejemplo de esto es Myanmar.
ubican a la ex Birmania, Myanmar, allí en la frontera con Tailandia de un lado y de Bangladesh con el otro. En Myanmar hay un gobierno militar, en este momento acaban de dar una especie de golpe de Estado a quien no era formalmente la presidenta, pero era la persona visible en la presidencia, que era la que había sido premio Nobel, ¿se acuerdan? Aquella mujer, Aung San Suu Kyi, no sé si dije bien el nombre, pero era la figura representativa del gobierno, y aunque gobernaba con el apoyo de los militares, ella era la figura titular del gobierno. Les repito, no era la presidenta, porque por las leyes de Myanmar, al estar casada con un extranjero, no podía ser presidenta formalmente. Había un presidente formalmente, y ella era la que oficiaba de presidente. Pero ahora hay un conflicto en Myanmar, porque no solo es que tomaron ahora definitivamente el poder los militares, el conflicto ya estaba desde antes con la población musulmana de la provincia de los Rohingya, los conocidos como los Rohingya, que tienen que básicamente soportar el asedio de las tropas de Myanmar y eventualmente, si no, cruzarse a Bangladesh, porque ellos son islamistas, profesan la religión islámica, y entonces no son aceptados por el resto y los quieren echar y patear fuera del territorio de Myanmar. Myanmar es un país que tiene muchos refugiados fuera de sus fronteras, no solo por este motivo, sino que los tenía desde antes. Justamente como mencionaba Graciela en el currículum, cuando yo estuve en Tailandia, que fueron 3 meses, nos llevaron a ver campos de refugiados de ciudadanos de Myanmar, que están allí en la frontera con Tailandia. Son enormes campos con decenas de miles de refugiados de Myanmar, opositores al gobierno de Myanmar, que no les ha sido concedido el refugio por Tailandia, que no les ha sido concedido el refugio por Tailandia, pero hay campos para ellos que los administran en algunos casos Naciones Unidas, en otros casos Tailandia, donde quedan en un estatus que a uno le cuesta entenderlo, un estatus no solo humano, sino jurídico, que bueno, yo por mi deformación jurídica a veces es increíble las situaciones que se plantean, porque es una verdadera ciudad de refugiados, donde quien nace, ¿qué nacionalidad tiene? Por ejemplo, ¿verdad? Porque está en territorio tailandés, probablemente sea hijo de personas de Myanmar, podrá tener la ciudadanía tailandesa, y si la tiene, ¿por qué no puede ingresar a Tailandia? Es una especie de limbo, con sus propios tribunales internos. ¿Quién dicta justicia allí? Una complejidad increíble. El mundo, digamos, de los refugiados que se da a raíz de todos estos conflictos, refugiados sirios, refugiados de Yemen, refugiados de Myanmar, refugiados que huyen de todos los conflictos internacionales, crean uno de los más grandes problemas que existen hoy en día. Están los refugiados venezolanos también, pero bueno, se manejan un poco de otra manera que esa gente que tiene muy, muy, muy poco, y que está totalmente a la espera de lo que es la cooperación internacional para poder vivir, y que viven de lo que es la cooperación internacional para los refugiados. Una consecuencia grave de los conflictos son justamente los refugiados, y muchas veces es lo que internacionaliza un conflicto y hace que puedan intervenir las Naciones Unidas. El hecho de que los refugiados son un problema para el país vecino, porque se invade de refugiados. Sí, bueno, ese es el caso de Myanmar, un país donde el flujo de refugiados a su alrededor es muy grande. El más grande de todos, sin embargo, está en Siria, otro país con una problemática muy importante, y otra vez donde juegan los aliados de los poderosos, ¿verdad? También el presidente Bashar al-Assad es apoyado por Rusia, y la oposición es apoyada por los aliados de Estados Unidos y de la Unión Europea. Entonces tenemos problemas, porque la situación no se va a solucionar del día a la mañana, y naturalmente no hay consenso en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para actuar, porque justamente los países más importantes están opuestos en sus intereses en la zona, ¿verdad? Una zona también muy conflictiva. Así que estos son ejemplos de conflictos étnico-religiosos que pueden suceder en el mundo, y que enfrentan y que
también derivan en problemas humanitarios muy grandes con el tema de los refugiados. Tenemos luego los conflictos territoriales, porque por si fuera poco, no es solo que yo estoy dentro de un país discriminando a la gente, sino que esa gente a veces quiere tener un país, ¿no? Entonces, sea porque quien está siendo discriminado dentro de un territorio quiere su propio Estado para sí, porque es totalmente diferente a los demás, y porque el derecho internacional se lo concede, el derecho internacional público concede el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Si el país donde yo estoy me discrimina, yo tengo derecho a poder reclamar mi autodeterminación. Para eso tengo que probar mi discriminación. Cosa que, por ejemplo, en el caso de Cataluña, ¿verdad? Para decir uno de los casos que no sé, más cercano, culturalmente, siempre se manifiesta y se alega que no existe, porque Cataluña tiene todas las libertades posibles y una enorme autonomía, dada por las autonomías españolas a cada región, como ustedes saben, ¿verdad? Cataluña administra su propio sistema educativo, se puede hablar en su idioma, de hecho se habla muchísimo en su idioma, casi que está discriminado un madrileño que va a Barcelona porque tiene que llevar a los hijos a la escuela y le hablan en catalán. Quiere decir, ahí no se da el requisito, ¿no?, de discriminación que se da en otros lados en materia de idioma, de lengua, de religión y una cantidad de cosas, de acceso a los cargos públicos y a participar en el gobierno del país, etc. No es el caso. Pero hay otros lugares, por ejemplo los kurdos, que ahí están instalados un poco al sur de Turquía, al norte de Siria, al norte de Irak, y nunca han tenido un país. Hay muchos que reclaman un país y no lo han tenido. Muchos quieren su territorio. Los problemas de conflicto por el territorio son muy importantes. Y son, primero, de esta naturaleza. Estoy dentro de otro país, pero yo no me siento parte de ese país. Y tengo muchos motivos para no sentirme parte de ese país, y me gustaría autodeterminarme y tener mi propio territorio. Esto nos lleva a conflictos en muchos lugares. ¿Se acuerdan de Chechenia? El conflicto de los rusos con Chechenia. También los chechenos querían su propio territorio. Y lucharon muy firme y ferozmente por tenerlo. Los chechenos fueron unos guerreros muy difíciles de derrotar, pese a ser un país muy pequeño. Y la comunidad internacional no dijo mucho. La comunidad internacional es muy, muy selectiva. Es un poco como las ONGs cuando discriminan algunos casos. Dice, este caso es muy bueno para mostrar al mundo el deterioro ambiental, entonces ahí está Greenpeace en primera fila. Pero después hay otro deterioro que no le resulta tan vistoso y no aparece en primera fila. No quiero criticar a Greenpeace, pero digo, es una política institucional. Y la comunidad internacional también, cuando hay un interés muy grande, enseguida reacciona. Cuando no lo hay, no la ve venir o no le interesa tanto el conflicto. ¿Se acuerdan de Ruanda? La matanza entre dos etnias, una etnia que prácticamente eliminó a la otra dentro del pequeño territorio de Ruanda, los Hutus y los Tutsis. Bueno, cuando se enteró la comunidad internacional ya se había producido el genocidio, porque fue un verdadero genocidio, ¿no? Entonces, bueno, en los casos como los que estamos mencionando, hay veces que la comunidad internacional no presta tanta atención o no puede levantar la atención de la comunidad internacional, pese a que existen países pequeños que luchan por su autodeterminación. El conflicto territorial no solo se da cuando, como estamos diciendo, estoy dentro de un país y quisiera que yo tener mi propio territorio y ser independiente, porque tengo justa causa para eso, sino que a veces se da en reclamos entre dos países. Esta es una manera más simple, es un conflicto más fácil de solucionar, porque se supone que se soluciona un poquito jurídicamente, y no con peleas, y con muertos, y con violencia, para tratar de lograr descolonizarme, ¿verdad? Como dicen los otros. El conflicto territorial, cuando es entre dos países, generalmente se soluciona por la vía del diálogo y por un tercero, una corte que da una solución. Ustedes deben haber conocido muchos conflictos territoriales y todavía existen muchos. El Uruguay tenía conflictos territoriales con Argentina, con Brasil, con Argentina, con la isla Martín García, a ver de quién era. Se solucionó en el Tratado del Río de la Plata. Con Brasil teníamos problemas territoriales, en algunos seguimos teniéndolos, de hecho. Hay dos temas no resueltos: la isla brasilera, allá al norte del río Uruguay, y una delimitación ahí en el arroyo Invernadero, cerca de Rivera,
a ver dónde está la frontera exacta con Brasil, pero históricamente tuvimos otros varios que se fueron solucionando, muy pequeños, no dan lugar a conflictos reales. Recientemente hay casos mucho más notorios, por ejemplo la salida al mar de Bolivia. Ese es un conflicto territorial que se arrastra de la Guerra del Pacífico. Bueno, ese es más importante y no ha tenido en realidad más solución que la que mantener el statu quo, ¿verdad? Hay otros conflictos territoriales que seguramente todos ustedes conozcan. La delimitación de espacios marítimos, porque eso también es un conflicto, aunque no sea territorial, porque no hay tierra, hay agua, pero hay que delimitar el mar, y entre Perú y Chile hace poco delimitaron su mar. No sé si se enteraron, pero bueno, Chile y Perú tenían un conflicto de larga data, también por cómo se delimitaba el mar en el Océano Pacífico, porque Chile ponía una línea así, horizontal, y como ustedes saben, la costa ahí hace así, para que esté Perú, ¿verdad? Si le ponen una línea recta, a Perú lo dejan casi sin agua, sin espacio marítimo. Entonces ese caso fue a la Corte Internacional de Justicia quien dictaminó una fórmula que dejó contentos a los dos. No voy a entrar en el detalle. Venezuela y Guyana tienen un gran conflicto territorial en este momento, donde hay grandes intereses económicos en juego. Ustedes ubican a la frontera de Venezuela con Guyana, al este de Venezuela, ya yéndose hacia Brasil, empiezan las tres, la Guyana, Surinam y la Guayana Francesa. La primera, fronteriza con Venezuela, es Guyana. Y Guyana tiene toda una parte de su territorio que se llama el Esequibo. El Esequibo es reclamado por Venezuela, porque ya desde hace como 100 años que lo está reclamando, porque ese territorio le fue concedido a lo que era entonces una colonia inglesa, que era la Guayana inglesa, Guyana, antes de ser Guyana independiente. Le fue concedido la Guayana inglesa por un arbitraje internacional en el cual no participó ni un juez venezolano. Eran 3 norteamericanos y 2 británicos. Perdón, 2 norteamericanos, 2 británicos en nombre de los venezolanos y un ruso que era profesor en Inglaterra. Es decir, ¿a favor de quién iba a fallar? A favor de los ingleses. Es decir, parecería realmente que era un arbitraje difícil de aceptar hoy en día como ecuánime, ¿verdad? Y desde entonces Venezuela reclama, y el caso ahora va a llegar a la Corte Internacional de Justicia. ¿Se imaginan? Yo no quiero creer que ese territorio cambie de soberanía y pase a ser venezolano. No creo que sea así. Pero ¿quién le está pagando el juicio a Guyana en la Corte Internacional de Justicia, que no es muy barato? Las compañías petroleras que tienen en las aguas territoriales, enfrente a ese territorio del Esequibo, todo el petróleo en el Caribe, ¿verdad? Que son las que quieren que el caso definitivamente tenga una solución legal terminante para poder explotar el petróleo y hacer el contrato de explotación con Guyana y no con Venezuela, más en la situación en que está ahora Venezuela. Así que un conflicto territorial más. Decenas de conflictos territoriales ha habido en el mundo, ¿verdad? Pero bueno, solo quería mencionarle algunos en nuestra región, que tienen que ver con un problema de límites. En general son límites mal trazados, límites de mapas viejos, y les puedo asegurar que los hay en todos los continentes. Los ha habido muchos en América, y los hay en África por montones, porque lamentablemente África tomó como fronteras las fronteras de las ex colonias, un poco como hicimos nosotros, con alguna corrección, nosotros en América del Sur. Pero en África vieron que hay fronteras rectas, completamente rectas. Es una cosa que es evidente que no está respetando algo, porque nada es tan recto en la vida de los países, y probablemente ahí se cortó una etnia en dos, se dejó de lado, ¿no? Se hizo como un muro con esa frontera, en definitiva. Y entonces hay países allí que tienen muchos reclamos por la forma en que fue delimitado, tomando en cuenta fronteras que eran arbitrarias, que dividían colonias francesas de colonias inglesas, de colonias italianas, o de colonias belgas, como en el Congo, o portuguesas, como en Angola, y así sucesivamente, o italianas, como en Somalia. Y así tenemos justamente, y es un conflicto que es también territorial, además de un conflicto político grande, el tema de Somalia. Somalia también fue colonia italiana,
y en el norte inglesa, y fue repartida incorrectamente, digamos, de acuerdo a la etnia somalí. En realidad también está en Etiopía y hasta en el norte de Kenia, que son sus vecinos, y en el pequeño país de Djibouti, que le pertenecía a los franceses como colonia. Entonces, bueno, la situación de Somalia al día de hoy es un poquito compleja. Tan compleja es que si ustedes les dicen Somalia, ustedes la van a ubicar en el mapa, en el Cuerno de África, pero no sé si todos ustedes saben que hoy oficialmente ya hay dos Somalias. Está Somaliland al norte y está Somalia del Cuerno para abajo. Incluso de la punta del Cuerno se está generando otro país que se llama Puntland. La situación de Somalia no es muy sencilla, ¿verdad? Y es una clara demostración de que hubo fronteras mal trazadas que no respetaron en ese caso las etnias. Respecto a esto también tenemos, y daría para muy largo comentarlo, así que no lo vamos a hacer porque sería un Zoom entero, el conflicto árabe-israelí, llamémosle así, porque allí hubo toda una situación creada con una cantidad de aristas de muchos años, y que si se toma la parte jurídica, bueno, desde la creación por parte de una resolución de Naciones Unidas del Estado de Israel, hasta hoy, las fronteras han ido variando conforme los conflictos entre Israel y sus vecinos han ido desarrollándose, y justamente todo el reclamo del pueblo palestino que quiere luchar por su autodeterminación está en el intento de tener un territorio propio donde ellos puedan ejercer sus derechos plenamente como palestinos. Bueno, y por otro lado, eso no es tan simple políticamente, porque para lograr eso, las negociaciones, como ustedes saben, han sido varias, diversas y salpicadas por muchos eventos militares, el último de los cuales lo acabamos de tener. Así que sería un ejercicio demasiado largo poder meternos en ese problema, pero sí es un diferendo que guarda relación con muchos aspectos, pero a la base hay un aspecto territorial allí que probablemente sea necesario solucionar para autodeterminar el derecho de todos los pueblos a convivir allí y de hacerlo en paz. Así que bueno, también conflictos territoriales. Creo que hace ya casi una hora que estamos, ¿no? Así que me parece que les voy a terminar rápidamente, porque si no nos vamos a aburrir de tanto conflicto. Conflicto, simplemente les voy a decir otros temas que generan conflictos. Lo tecnológico genera conflicto. Hoy en día hay conflictos de naturaleza tecnológica, la 5G, etc. No voy a ahondar en cada tema porque seguiríamos hablando mucho. Hay conflictos ambientales. Hay países que se enfrentan porque consideran que el otro no cumple ciertos estándares ambientales y está perjudicando a todo el mundo. Y el otro dice, yo quiero utilizar mi medio ambiente como quiero, como lo hicieron ustedes toda la vida, y ahora nos reclaman a nosotros que lo hagamos cuando ustedes hicieron lo que quisieron toda la vida, porque ahora ven las consecuencias negativas recién. Entonces, ¿qué hacemos con el Amazonas? ¿Tiene derecho Brasil a hacer lo que quiera en el Amazonas o tiene que ser obligatoriamente el pulmón del mundo? ¿Y no hay que compensar a Brasil por eso? ¿Y hay que dejar de firmar el acuerdo Mercosur-Unión Europea, que es comercial, porque Brasil tiene un problema ambiental que los ambientalistas dicen que si no está solucionado no se va a firmar? ¿Y es real ese argumento o es una excusa para no firmar algo que los agricultores de Francia no quieren, porque tienen miedo de perder beneficios? Todo muy enrabado, ¿verdad? Pero de hecho se presenta como un conflicto también de naturaleza ambiental. Como les mencioné al principio, el tema de las pasteras se planteaba como un conflicto ambiental, pero era realmente lo ambiental lo que le importaba a Argentina cuando tenía no sé cuántas pasteras más al norte que vertían sobre el río Uruguay, más chicas y que también contaminaban. ¿O fue un tema económico o era un tema de estrategia política interna de los gobiernos de la época también, ¿no? Entonces hay veces que el ambientalismo puede estar, no digo que siempre, digo, en algunos casos puede llegar a estar escondiendo otros intereses. Hay también, y con esto les termino,
este conflicto de naturaleza nuclear, curiosamente. Fíjense que Corea del Norte y Estados Unidos han tenido serias discusiones, sobre todo en el gobierno de Trump, por el tema del desarrollo de armas nucleares. Porque, como ustedes saben, existe un tratado, el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, que establece que nadie puede desarrollar armas nucleares que no sean aquellos que en el momento de firmarse el tratado ya las tuvieran. Es un tratado muy injusto desde ese punto de vista, pero bueno, mantiene el statu quo. Eso es lo que decidió la comunidad internacional. Los que tenemos armas nucleares, las seguimos teniendo, pero todos firmamos de que nadie más las va a tener. Eso es el compromiso. Entonces Corea del Norte no lo ha firmado, no estaría vinculado, pero a nadie le gusta que desarrolle armas nucleares. Pero no es el único que ha ido por fuera del tratado, porque Israel tiene armas nucleares, la India tiene armas nucleares y Pakistán tiene armas nucleares. Y todo el debate sobre las armas nucleares es muy complejo, porque como ustedes saben, hay gente que defiende la existencia de armas nucleares por el efecto disuasor que tiene de que existan enfrentamientos a gran escala, como diciendo, bueno, yo no me voy a meter acá, porque con un enfrentamiento nuclear perdemos los dos, nos destruimos los dos. La potencia de las armas nucleares actuales son de 20 a 40 veces superior a las de Hiroshima y Nagasaki, por lo tanto la destrucción está realmente asegurada. Pero cuando es un pequeño país con un régimen de gobierno no muy simpático, como es Corea del Norte, un Estado que se denomina Estado Nuclear de Corea del Norte, así como somos República Oriental del Uruguay, ellos son Estado Nuclear de Corea del Norte, imagínense la importancia que para ellos significa o tiene como legitimidad propia ser un Estado nuclear. Pero dado el tipo de régimen que existe en ese país, no resulta muy simpático para otros que desarrolle armamentos nucleares de largo alcance. Como tampoco resulta simpático para muchos otros que los desarrolle Irán, que ya estaba en una fase avanzada de desarrollo de las armas nucleares, porque Irán dice que se los va a tirar Israel, evidentemente. El primero que se los va a tirar va a ser Israel, si es que en algún día alguien tira un arma nuclear y comete ese dislate. Pero bueno, la presión contra Irán, como la presión contra Corea, que se maneja quizás de otra manera, se traduce en sanciones, ¿no? La Unión Europea y los Estados Unidos le han impuesto sanciones al gobierno de Irán para que no enriquezca el uranio de manera tal de poder construir bombas atómicas. Lo cual me hace recordar, perdón que termine volviendo para atrás, pero lo recordé por la proximidad geográfica y por lo de las sanciones, es que al final no les hablé de Crimea, que era un conflicto territorial. Cuando Crimea se separa de Ucrania y se autodetermina, como diciendo, no, acá en Crimea hablamos ruso, Crimea antes era rusa, somos independientes, y al día siguiente se declararon unidos a Rusia. Todo eso sin tirar un balazo, ¿no? Pero, es decir, se hizo todo aprovechando una crisis muy grande que existía en Ucrania misma, y haciendo un referéndum en el cual el 97% de la población votó por ser independientes, sabiendo que iban a ser parte de Rusia después. Entonces, el procedimiento fue jurídicamente incorrecto, de acuerdo a la Constitución ucraniana y al derecho internacional, pero bueno, da la impresión de que la gente de Crimea prefería ser rusa, más allá del planteo y el momento en que se hizo el planteo. Pero ahí sí hay un conflicto territorial, y por la manera en que fue hecha, fue visto como una acaparación de Rusia de un territorio ucraniano. Y por eso es que hay sanciones contra Rusia de esos países de la Unión Europea por el tema de Crimea. Pero bueno, las sanciones internacionales unilaterales, como ustedes saben, son muy poco efectivas en muchos casos. Podemos culminar y cerrar con la solución un poco a estos conflictos. ¿Qué solución hay para los conflictos? ¿Qué soluciones tiene la comunidad internacional para los conflictos? Ya les digo, cuando son armados y son internacionales o internacionalizables, los tiene que considerar las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad. Y ahí muchas veces está el bloqueo porque hay intereses opuestos de las grandes potencias. Entonces el sistema de las Naciones Unidas no es perfecto. Cuando es comercial el conflicto, el ideal sería que se pudiera solucionar a través de medios jurídicos, pero a veces es comercial a un nivel político, como lo de la Unión Europea y el ambientalismo.
no hay más remedio que acudir a la diplomacia. Cuando es un problema como el tema nuclear o el tema de Crimea o el tema de Irán nuclear, las sanciones que se han impuesto, congelamiento de cuentas bancarias, prohibición de salir o de ingresar del país a ciertos personajes de algunos de los países, sanciones contra Maduro. ¿Cuántas sanciones tiene el gobierno venezolano por parte de Estados Unidos y la Unión Europea? Algunas de ellas da la impresión de que son hasta contraproducentes, porque le generan a la población de Venezuela al revés, la sensación de que tenemos un enemigo que nos está perjudicando. Estamos mal no por Maduro, estamos mal por las sanciones de Estados Unidos, y es lo que vende el gobierno de Maduro. Entonces, finalmente las sanciones terminan afectando a la población y no a los gobernantes. Y Venezuela es el mejor ejemplo, ahí sigue su gobernante. Quiere decir que muy efectivas no han sido. Da la impresión de que el conflicto, la mejor forma de solucionarlo es antes que empiece, ¿no? Como sucede casi siempre en los conflictos humanos, también en los conflictos políticos, y buscar evitar la discriminación dentro de un Estado a una etnia diferente, la tolerancia religiosa, la extrema pobreza, y todos los factores que son los que generan los conflictos dentro de los países, que son la mayoría de ellos, ¿verdad? Pero bueno, si fuera tan fácil, supongo que se habría hecho, y hasta el momento convivimos con los problemas y con los conflictos. Así que bueno, yo llego hasta aquí, y si tienen alguna pregunta sobre alguno de estos temas, con mucho gusto les contesto. Bueno, primero que nada, doctor Pastori, excelente su exposición, muy, pero muy buena. Recorrimos realmente todo el mundo. La descripción de los conflictos fue también muy buena. El tema es, como lo dijo al final, la solución de los conflictos. Y ahí es donde me quedo yo, no sé los demás, con una posición un poco pesimista con respecto a esas soluciones. Y tal vez me quedé corto al decir poco pesimista, porque de Naciones Unidas hasta los contratos entre empresas está todo dirigido a través de la economía. Y la economía es la que en definitiva comanda las políticas y comanda todas las relaciones humanas. No sé quién quiere agregar algo más con respecto a la solución a la visión de estos conflictos, que por lo que veo el conflicto armado es realmente el menos peligroso. Bueno, depende de donde uno esté. Claro, depende desde el punto de vista, lógico. Sí. Y la verdad, me permito agregarle un poco, me lo hizo recordar cuando habló de que lo económico está detrás de casi toda la posibilidad de solucionar un conflicto, o hasta la voluntad de solucionarlo, ¿no? Me doy cuenta que no les mencioné, en parte les mencioné cuando hablé de las elecciones, que a veces se criticaban unas partes a otras por la validez de las elecciones, pero todo lo que representa conflictos por ver si soy democrático o no hoy en día en el mundo, o si violo o no los derechos humanos, ¿no? Es una cosa realmente bipolar en el mundo, ¿verdad? Porque se consideran regímenes democráticos algunas cosas que nosotros no las consideraríamos, porque generalmente estamos acostumbrados a la democracia liberal, pero la democracia confucionista, a quien se la cree desde el punto de vista nuestro, no la podemos aceptar. Pero ellos se autodenominan democráticos, quiere decir, el término democracia ya se ha manipulado de una manera, y además se está utilizando políticamente para todo, para justamente lo que decías tú, de justificar determinadas conductas. Es decir, el presidente de El Salvador, no sé si vieron, el presidente Bukele, que tiene mayorías absolutas, destituyó a los jueces de la Suprema Corte, destituyó al fiscal, tenía mayorías para hacerlo. No tenía mucho argumento para hacerlo, más que no le servían que estuvieran. Pero es muy curioso, porque acá en Paraguay hace mucho tiempo se destituyó a Lugo, y nos rasgamos las vestiduras porque se lo había destituido, y que decíamos que era ideologizada la destitución, y en realidad se siguió un procedimiento muy similar al de Bukele, y se está interpretando de una manera diferente uno y otro. Hay muchos ejemplos también en la democracia, cómo se manipula. Fíjense que Venezuela, en la OEA, nunca logró ser declarada no democrática, simplemente porque no obtuvo las mayorías. Quienes querían aplicarle la Carta Democrática no obtuvieron los 23 votos de 34 que se precisan, los 2 tercios,
para declarar a Venezuela no democrática. En cambio, en el Mercosur, en la cláusula democrática del Mercosur, se pusieron de acuerdo y Venezuela está suspendida por no democrática. Entonces, ¿qué es Venezuela? ¿Democrática o no democrática? Para la OEA no lo es, para el Mercosur sí. Y bueno, ni que hablar de los derechos humanos, ¿no? Depende de dónde uno los mire, porque a China, ¿quién le dice algo por los derechos humanos? A China, con su actual política agresiva, dice, si vos me decís algo, yo no comercio más contigo. Y dado que China es el gran proveedor del mundo en este momento, todo el mundo queda, ¿verdad?, en una posición de expectativa, a nadie se le ocurre empezar a hurgar en el cumplimiento de los derechos humanos chinos por parte de China. En cambio, aparece El Salvador, que es facilísimo, un target, digamos, muy fácil, y enseguida le caen. Bueno, solo quería agregar eso, pero adelante. Con respecto a la democracia, yo creo en particular, es una posición muy personal, de que el problema está en la propia definición. O sea, es una definición muy laxa, muy abierta, en la que se pueden, de alguna manera, imponer determinados tipos de regímenes y todos son democráticos. O sea que lo que falla es la definición. Hay muchos créditos. Graciela, ¿quiere hablar? No, muchas gracias, doctor Pastori. Muy, muy interesante. No, a mí me gustaría saber su opinión con respecto al futuro del derecho internacional y de las organizaciones internacionales. ¿Le veo un futuro próspero o, por el contrario, ve que sean más bien decrecientes? Bueno, el ideal es que fuera próspero, porque en el multilateralismo encuentran respaldo los más débiles, porque las mayorías se conforman con el voto de todos. El voto de todos tiende a valer uno, salvo en el Consejo de Seguridad, donde están los 5 miembros permanentes, y tanto en el comercio internacional, como la Organización Mundial de Comercio, como en las Naciones Unidas, hay cosas que funcionan, que sirven para poder paliar algunos de los conflictos, ¿no? Interviene Naciones Unidas y a veces interviene logrando una solución, no siempre está equivocada o no siempre es inútil, pero nosotros lo miramos a veces desde la perspectiva de un país pequeño, que necesitamos estar inmersos en acuerdos más grandes con países más importantes para poder hacer más peso y más fuerza frente a una posición. Pero cuando tuve la oportunidad, como tú mencionaste, de estar en Estados Unidos un tiempo bastante largo, y he hablado con muchos estadounidenses comunes, no un profesor de la universidad que va a tener una visión un poquitito más amplia. El estadounidense común, y no es solo el estadounidense, si será el estadounidense común, que los candidatos a presidente, yo vi los debates porque fue el año electoral, yo estuve en el año electoral de Obama con Romney, en el que Obama es reelecto con Romney. En el debate electoral, la parte de política exterior de Estados Unidos se ríe del multilateralismo. Y los dos candidatos, tanto el demócrata como el republicano, uno podía esperar más del demócrata respecto a una visión del derecho internacional público un poquito más comprensiva y vamos a respetar las normas internacionales. Pero los dos tienen que decir lo contrario, porque el estadounidense quiere escuchar lo contrario. Si uno mira desde la posición del país más fuerte militarmente del mundo, que le digan que no puede hacer algo, es algo que muchos no lo entienden. No lo entienden ni lo comparten. Dicen, si los intereses norteamericanos están afectados en tal lugar, vamos a ir allá. Y vamos a ir con los marines. Y vamos a... Y no es que tiene el Consejo de Seguridad y Naciones Unidas y todas las cosas, no. No lo ven así. Realmente una minoría de la población, generalmente más ilustrada, ve las cosas de esa otra manera y ve que los derechos humanos son importantes en todos lados, también en su país, que han tenido muchos problemas al respecto. Pero el futuro del multilateralismo, por tanto, yo creo que estaría dependiendo de que los países más importantes no se cerraran hacia esas, como da la impresión de que negativamente lo está viendo Jorge Echeverry. Sí, claro, los países actualmente están con un reflejo hacia lo propio, ¿no? Cerrarse, el gobierno de Trump fue claramente así,
los chinos están en la misma tesitura, no hay demasiada cooperación, y el multilateralismo es cooperación, son organismos de cooperación. Todos juntos decidimos algo. Quizás el tema de la pandemia, que justamente no está en esta charla, nos haga ver que se necesitaba quizás estar más cooperando en temas sanitarios, y que también va a haber que cooperar para salir de problemas económicos en este momento también. Pero si no, el futuro puede llegar a ser no demasiado alentador. Como decía al principio, la respuesta es ojalá no lo sea, porque no parece ser el camino. Pero lo que uno ve como fotografía en este momento, que es un momento muy especial, da la impresión de no verse muy bien. Claro, además Estados Unidos, si no le conviene, no participa. De hecho, no es miembro perdón, no me sale la palabra, no, me refiero en materia penal, nunca firmó el acuerdo para formar parte de ello. Aún peor que eso, Estados Unidos llegó a firmar el acuerdo, y luego ustedes saben que los tratados hay que ratificarlos en los parlamentos. Nunca lo ratificó. Nunca lo ratificó, y cuando vio que no lo iba a ratificar, mandó una carta a la Corte diciendo retiro mi firma, cosa que no tenía en realidad valor vinculante, pero por las dudas, porque tiene un derecho internacional, la firma, que es comportarse de buena fe respecto al tratado, lo único, una cosa muy etérea, pero es algo. Retiró la firma por eso. No es miembro de la Corte Penal Internacional, y hay varios otros países en situación de conflicto que no son miembros de la Corte Penal. Entonces, claro, los países más expuestos a conflictos no quieren ser miembros de un tribunal que puede juzgar a personas que pueden ser considerados criminales de guerra, ¿verdad? Aunque sea un organismo independiente, es hasta independiente de Naciones Unidas, pero bueno. Eugenio, ¿querías decir algo? No, le iba a preguntar lo mismo que preguntó Graciela, justamente. Y agregando que si él piensa que realmente los organismos internacionales actuales seguirán, o habrá en el futuro un cambio en esta estructura de organismos que tenemos, porque hasta ahora han cumplido de la Segunda Guerra Mundial hasta la fecha, o hasta hace unos años, han cumplido un papel importante en el equilibrio de las naciones. Parecería que lo están perdiendo, y que será necesaria una nueva estructura internacional para el ordenamiento más equilibrado del mundo. No sé cómo ve usted esta situación. Y perdón, antes que nada debí felicitarlo por la exposición, porque fue muy buena. No solamente esta exposición que acabamos de escuchar, sino la que también leí en relación al conflicto interno entre el Ministerio de Vivienda y la sanción jurídica que tuvo el tema. O sea que me gustó mucho su posición y lo felicito, y además usted dijo cosas que nadie, por lo menos yo, no había escuchado al respecto del tema. Y me parece muy importante, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por el último comentario, y de repente mañana puede leer otro. Pero, ¿ah, sí? Pero esta vez va a ser sobre la extradición de Pepín Rodríguez a la Argentina. Es un tema interesante también. Muy interesante, sí, ya lo creo. Es parlamentario del Mercosur, por lo tanto tiene fueros. Así que ¿sí? Es más complejo que lo que se está planteando. Pero por algún motivo no se han parado en los fueros todavía. Pero no cambiemos de tema porque se nos va. Bueno, todos temas de mucho interés, ¿eh? Todos temas de mucho interés. Todo de derecho, que tienen derecho internacional metido adentro. Sí. En cuanto a lo que decía entonces al principio, si tienen que modificarse, Naciones Unidas, desde el año 92, yo recuerdo a nuestro gran profesor Eduardo Jiménez de Aréchaga, catedrático de nuestra materia y presidente de la Corte Internacional de Justicia en su época, el único uruguayo que fue presidente de la Corte Internacional de Justicia. Tuve la oportunidad de conocerlo, falleció muy poco después, y de hablar sobre las posibilidades de reforma en 1993, era eso. 92, 93, de reforma del Consejo de Seguridad y de las Naciones Unidas para que se pueda desbloquear
hubo como un momento allí en los años 90 en que se tuvo esta idea, porque había caído el muro de Berlín en el 89, y estaba el nuevo orden internacional que parecía que iba a ser unipolar, y que no iba a haber un contrapeso a Estados Unidos. Era una situación política muy especial en el mundo en aquel momento, ¿no? Y se procuró entonces ayornar Naciones Unidas y no se logró nunca una reforma. Porque para reformar la Carta de Naciones Unidas se necesita el voto conforme de los 5 miembros permanentes. Y si usted tiene un beneficio como los 5 miembros permanentes, ¿accedería a que alguien más lo tenga? ¿Accedería a perderlo? Es un callejón sin salida. La salida única es: todo lo demás que no somos los 5 miembros, hacemos una nueva organización. Y ustedes 5 júntense solos si quieren. Entonces, pasó en el fútbol. Pasó en el fútbol, claro. Bueno, si en algún momento eso se pudiera, pero sabemos que por los intereses que están detrás es imposible, porque Estados Unidos hace 20 llamadas y ya los otros dejan esa iniciativa, ¿verdad? Todos tienen aliados, esos 5 miembros permanentes muy grandes, que por hacer una cosa de esa no se van a jugar a perder todo lo que perderían por enemistarse con los 5 miembros permanentes. Es muy difícil. Hoy en día, ¿cuánto poder acumulan juntos Estados Unidos, China, Rusia y en menor medida Reino Unido y Francia? Pero bueno, la potencia ganadora de la Segunda Guerra. Pero es cierto que no tiene lógica mantener el mismo orden. Es una fotografía de la posguerra. Hoy en día, ¿cómo no van a estar Japón o Alemania, y si están Reino Unido y Francia, por ejemplo? ¿Cómo no van a estar potencias como India, que en 2 años va a ser el país más poblado del mundo? Según he leído, lo va a pasar a China en 2 años. Y otras potencias emergentes de otros continentes que podrían estar también, ¿no? Pero quizás hasta Brasil, nuestros vecinos, que son un país importante en producción. Así que la reforma no es un tema nuevo, pero y últimamente he oído hablar también de que se quiere una reforma, pero una reforma que no pase por lo institucional va a mantener privilegios, y esos privilegios está visto que están al centro de la falta de resolución de muchos conflictos. ¿Por qué nunca han intervenido en Siria? Porque no están de acuerdo. ¿Por qué nunca se dice nada de Yemen? Porque están en bandos opuestos. Y no se puede. Y tantos países africanos ya les aburriría, reitero, por la cantidad, no porque no sean interesantes los temas. Hay pequeños países africanos donde se han adoptado resoluciones por parte del Consejo de Seguridad muy claras frente a procesos electorales. Pero claro, es Sierra Leona. En Sierra Leona poca gente sabe que existe. El proceso electoral todo el mundo presupone que fue viciado de nulidad. Entonces, si el Consejo de Seguridad dice algo, es mano santa. Pero ¿alguien va a decir algo del proceso electoral de Estados Unidos? Es un proceso electoral absolutamente absurdo. No hay corte electoral en Estados Unidos. Nadie declara al ganador de las elecciones como en el Uruguay. No hay una corte electoral propia. Cada estado declara a su ganador. Es una cosa de locos. Además, ni siquiera hay voto directo. Tanto que hablan de democracia, como ustedes saben, no hay voto directo. Votan para el Consejo Electoral en función de un prorrateo de los votos, de que cada estado tiene determinada cantidad de votos. El voto popular, como pasó con Trump, no fue el que ganó. Hillary Clinton tuvo más votos que Trump. Y no fue la primera vez en la historia que pasó. Fue como la tercera. Entonces, y después, ¿se acuerdan de la elección de Bush con Al Gore? Cuando fue electo, fue la Suprema Corte que decidió que había ganado en Florida por las papeletas agujereadas, que había ganado Bush y listo, ganaste vos. Sí, y Al Gore dijo, está bien, te la doy. Al Gore te la doy. Y Al Gore no hizo la que hacen los otros países. Exacto. Me dedico al ambientalismo y me voy, dijo. Pero ¿quién le va a decir algo de que tu elección fue fraudulenta? Ahora que Trump se dedicó a tratar de decir que fue fraudulenta él internamente, no sé si con o sin razón o cómo fue toda la historia, pero imagínense el lío que se armó, ¿no? Así que bastante complicado es poder ponerle el cascabel al gato, ahí de las grandes potencias. Hay un hecho y es, el sistema actual tiene tendencia a dejar demasiada gente afuera. O sea, el desarrollo tecnológico
tiene tendencia a suprimir empleos, a dejar mucha gente afuera, y no hay una respuesta clara para ese problema. Y eso puede terminar afectando también a las grandes potencias. Porque no solamente por lo que les pase adentro a ellos, sino por lo que les pase a los otros. O sea, si uno es una gran potencia y lo mira con criterio comercial, necesita que los demás también estén bien, porque si no su desarrollo tampoco nadie le compra. Está limitado. Entonces digo, lo digo como una esperanza. Sí, sí, pero es muy cierto que es así. Yo había leído una vez en lo institucional para organismos internacionales, para Naciones Unidas, que una de las soluciones podría ser crear un Consejo de Seguridad Económico. No un Consejo de Seguridad como el actual, que ve la emergencia del conflicto y tiene la capacidad de actuar cuando hay un conflicto, sino que tenga la capacidad de actuar cuando hay una emergencia económica, es decir, cuando hay extrema pobreza, y entonces ahí ya puede actuar y debe actuar inmediatamente, que mejoraría determinadas situaciones como las que recién menciona Eugenio, y daría mucho más equilibrio a los aspectos necesarios para que no se generen conflictos. Entonces, dado que es cierto que la tecnología va a hacer cada vez más ricos y además con más posibilidades de ser rico al que sea tecnológicamente capaz, claro, y creativo, y formado y educado, y los otros van a quedar cada vez más lejos, la brecha va a ser cada vez mayor. Entonces, al final van a perder todos, como tú mencionaste. Pero para que se den cuenta, puede pasar un tiempo. Por ahí justo venía el pedido, después de agradecerle nuevamente al doctor Pastori, de poder contar nuevamente más adelante, sobre todo con el conflicto tecnológico. Varias veces dijimos que los tiempos tecnológicos no coinciden con los tiempos sociales, por lo tanto tampoco coinciden con los tiempos jurídicos. La tecnología va mucho más rápido, mucho más acelerada que todos los demás procesos sociales. Me gustaría analizar a través de usted cómo sería el desarrollo tecnológico del futuro con respecto al desarrollo social y sobre todo al desarrollo jurídico de las naciones. Algo ya lo dijo, pero me gustaría en otra oportunidad profundizar el conflicto tecnológico, si fuera posible. Y bueno, tendría que ponérmelo a estudiar, porque eso sí que es un tema grande y nuevo. Es pero nuevo, bueno, justamente, es nuevo, sí, justamente. Y como está hay muchos tan temas acelerado el proceso. Sí, y temas conexos con eso que yo conozco, el único que le puedo adelantar que conozco es el tema de las patentes, que no es directamente la tecnología, pero es la tecnología asociada a la patente, porque lo tecnológico genera patentes, y el que tiene la patente genera una ventaja muy grande en materia económica respecto al que no la tiene. ¿No vieron el tema ahora con la vacuna? Ahí ya Claro, estamos viniendo, de hecho, la vacuna es tecnología también, porque son vacunas nuevas, con una tecnología nueva, muchas de ellas, y patentadas por los laboratorios, y hay todo un conflicto allí sobre si liberalizar el uso de la patente y por lo tanto permitir que otros fabriquen las vacunas sin necesidad de pagarle a Pfizer o a AstraZeneca por la patente de la vacuna. Eso es una consecuencia muy grande, y hay algunos que están en contra de eso con cierto criterio, se lo adelanto, que me parece que dice, y cuando venga otra nueva pandemia, ¿qué estímulo van a tener las compañías o los laboratorios para fabricar una nueva vacuna? Si saben que a los 6 meses se vuelve genérico y no ganan. Un mundo complicado. Pero bueno, lo tenemos en cuenta. Ok. Pedro, última intervención, Pedro. Agradecerle a Alejandro la presentación, que realmente nos llevó por todo el mundo y por un montón de situaciones diferentes. Y nos queda así un sabor un tanto... Pesimista. Sí, pesimista, ¿no? Tantos años que venimos lidiando con las mismas cosas, tratando de resolverlas,
Y los seres humanos somos tan cabeza dura de que no nos ponemos de acuerdo para resolver esos problemas que de afuera parecen Obvios. tan fáciles de resolver, o mejor dicho, deberían ser tan fáciles de resolver, que están costando o están teniendo un costo tan alto para la gente que está involucrada, que no tiene sentido no resolverlo. Así que nada más que de mi parte, tengo 48 preguntas, pero ya estamos pasados de la hora. Así que Alejandro, muchas gracias. Esperamos sí poder verte en el futuro, nuevamente. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Nos vemos el viernes que viene. Muchas gracias nuevamente al doctor Pastori. Muchas gracias, doctor Pastori, muy amable. Muchas Salud. gracias. Graciela, por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable, muchas Gracias. gracias. Chao. Gracias. Hasta el viernes. El viernes a todos. Bye.